Por último, chicos, vamos a ver nuestra última actividad, nuestra actividad final en esta experiencia de aprendizaje 1 de desarrollo personal y ciudadano. Le damos clic a la actividad final, que es una tarea. Aquí el título que tiene nuestra actividad final es Desafíos para la construcción de la identidad nacional, ¿no? Indicaciones. Aquí nos está diciendo que vamos a elaborar un ensayo. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la estructura del ensayo. Un ensayo debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener un final, ¿no? Entonces, al momento ya que vamos a pasar al archivo Word, vamos a profundizar en lo que es un ensayo, ¿no? Luego dice, elabora un ensayo en el cual vas a explicar el modo en que los elementos que conforman la nación configuran tu personalidad y los logros que has alcanzado. Dice, como punto 2, dice, expresa tus emociones y sentimientos respecto de los desafíos en la construcción de la identidad, explicando las causas y consecuencias de las mismas. Este ensayo lo vas a redactar en un archivo Word, en una hoja de Word, y lo vas a guardar con el enlace de tu primer apellido, nombre, grado, ustedes ya saben, guión bajos, Seba Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Y también te dice, ten en cuenta la escala valorativa. Entonces, ¿cuál es la escala valorativa? Esta es la escala valorativa con el cual se va a evaluar tanto las dos tareas, ¿no? Tanto el ensayo como las preguntas de investigación de la actividad 2. Entonces, estos son los criterios. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de considerar estos criterios en el desarrollo de mis tareas. Por ejemplo, se debe ver que te valoras a ti mismo, explicando el modo en el que se configura valorarte a ti mismo en tu personalidad y en los logros que has alcanzado. El criterio autorregula sus emociones, expresa sus emociones y sentimientos, explicando las causas y consecuencias de las mismas. Reflexiona y argumenta éticamente, evalúa las consecuencias de sus decisiones y propone comportamientos basados en el respeto a los derechos de los demás. Y en cuanto al criterio, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo integral. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta aquí? Que tengo que establecer relaciones afectivas y examinar desde la perspectiva de la reciprocidad, el respeto de los derechos sin discriminar, ¿no? Y aquí lo que nosotros debemos de lograr es la letra A, ¿no? Que es el logro esperado. Entonces nuestro ensayo debe estar bien argumentado, debe tener estas especificaciones que están en estos criterios, estos desempeños, se debe reflejar en el ensayo que voy a hacer. Muy bien, entonces ahora sí me voy a mi archivo Word. ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta para elaborar mi ensayo? Lo primerito que tengo que tener en cuenta es que las actividades que anteriormente he desarrollado, esas me van a permitir consolidar mi ensayo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener en cuenta el recorrido de mi experiencia de aprendizaje, ¿no? Eso me va a ayudar para poder elaborar mi ensayo. Por eso, vuelvo a repetir, es importantísimo que ustedes hagan el recorrido de la experiencia de aprendizaje. Ahí ustedes pueden sacar ideas claves que les van a permitir consolidar o argumentar, en este caso, su ensayo. ¿Sí? Otro, tener en cuenta lo que hemos contestado en el foro y lo que hemos investigado en la tarea. Toda esa investigación que hemos hecho
la vamos a consolidar en este ensayo. Entonces, mi ensayo tiene que tener, en primer lugar, un título. Yo le tengo que colocar un título a mi ensayo. Si gustan, ustedes pueden colocar el mismo título que está ahí en la tarea, ¿no? Ahí la tarea me está diciendo desafíos para la construcción de una identidad nacional. Entonces yo le puedo colocar el mismo título, le puedo colocar desafíos, ¿no? Para la construcción de una identidad nacional. Ya, ese puede ser un título. No puedo colocar acá si yo puedo colocar los elementos, ¿no? Otro título puede ser los elementos que conforman mi identidad. ¿Ya? Pues son ejemplos. Ya ustedes, no es camisa de fuerza que ustedes coloquen estos títulos. Ustedes pueden considerar el título que más convenga a lo que ustedes quieren colocar en su ensayo. Entonces, ahí está. Ya sé que mi ensayo debe tener un título, debe tener una introducción. ¿Sí? Debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión. Ya, yo lo estoy colocando aquí, la estructura de un ensayo, pero no necesariamente ustedes van a colocar, esta es la introducción, este es el desarrollo y esta es mi conclusión. No, recuerden que ustedes redactan, colocan su título y empiezan a redactar. No es necesario que coloquen estos subtítulos. Yo lo estoy colocando aquí para que ustedes tengan en cuenta de que en su ensayo tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, simplemente para ello, ¿no? Y puedo empezar, ¿no? Prácticamente la introducción, pues, es mi tesis, ¿no? Yo puedo colocar acá, a ver, la identidad, por ejemplo, ¿no? La identidad nacional, ¿no? Está formada, por ejemplo, está formada por muchos elementos, ¿no? Está formada por muchos elementos que nos conectan como país. Ya está. Y yo puedo mencionar aquí, ¿no? Yo le voy a poner puntos suspensivos y yo le voy a colocar y mencionar todos esos elementos, ¿no? Y si yo quiero considerar los que he hecho en mi tarea de investigación, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro territorio, nuestros valores, ¿no? Y yo puedo seguir acá, ¿no? Estos valores, ¿no? Acá yo puedo acá colocar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, estos elementos han influido en mi vida. ¿No? Pero no me puedo quedar ahí. ¿Cómo han influido en mi vida? ¿No? Y ahí ustedes siguen. ¿Ya? Entonces ahí hacen su pequeña introducción, ¿no es cierto? Estos elementos han influido en mi vida, modelándome como soy, en lo que quiero ser, en mis logros que he alcanzado. Por ejemplo, el castellano, que ha permitido que yo aprenda a comunicarme, que aprenda a conocer la historia de mi país, ¿no? Y puedo decir infinidad de cosas, ¿no? Y acá en el desarrollo, pues yo sigo hablando de lo que he investigado. Acá podemos hablar de la riqueza cultural, ¿no? Acá, por ejemplo, en el desarrollo, yo puedo hablar de la riqueza cultural de mi país, de la riqueza cultural. ¿De qué más puedo hablar? De lo que yo siento, de mis emociones. Puedo hablar de mis emociones,
de mis emociones y sentimientos cuando hablo de estos elementos, ¿no? Y yo puedo decir acá, hablar también, puedo decir, cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como personas que conformamos una nación. Ahí puedo, como se dice, la introducción para mí sería mi primer párrafo. Mi introducción puede tener un párrafo o 2 párrafos. El desarrollo puede tener 2 párrafos a 3 párrafos, ¿no es cierto? Ahí puedo hablar de qué cosa, de lo que he hecho en mi investigación, las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias de la homogeneización. ¿Sí? Yo puedo hablar de ello también. Eso puede ser, por ejemplo, un párrafo. ¿Cómo es, qué consecuencias nos trae si no valoramos las diferencias? Corremos el riesgo de perder nuestras tradiciones, de perder nuestras costumbres. Podría llevar a un sentimiento de pérdida de identidad. Entonces, miren, ¿cómo es que yo puedo hablar, no? En mi introducción digo cuáles son, miren, cuáles son los elementos que conectan y especifico cuáles son, puedo hablar de cada uno de ellos. En el desarrollo, ¿qué puedo hablar? De mi riqueza cultural, de mis emociones, de mis sentimientos que yo albergo cada vez que oigo por ejemplo, ¿no? de mis símbolos patrios, de mi tierra, ¿no? Cómo me siento, o si yo me siento que soy partícipe de esta nación que nos hace únicos. De ahí puedo hablar de las consecuencias de la homogeneización, que esto nos puede traer pérdida de identidad, que nos puede causar el no estar conectado con nuestras raíces, podría debilitar nuestra unidad como sociedad. También podríamos hablar que esto va a perjudicar porque habría solamente una raza dominante frente a las otras. Prácticamente ahí, todo lo que yo he desarrollado anteriormente lo estoy plasmando aquí en mi ensayo, ¿no? Y entonces puedo hablar yo, entonces todo esto me lleva a qué conclusión. Y yo puedo acá decir, en conclusión, ahí sí puedo colocar, en conclusión puedo decir, ¿no? Después de todo lo que he dicho, en conclusión, los elementos que conforman, por ejemplo, ¿no? Los elementos que conforman la nación, ¿no? Han jugado un papel importante, por ejemplo, han jugado un papel importante, por ejemplo, ¿no? En el desarrollo de mi personalidad. Ahí estoy dando mi opinión, ¿no? Y por ejemplo, en los logros que yo he alcanzado. Y ahí yo puedo explayarme y decirme cuáles son esos logros que he alcanzado, ¿no? Y pues decir, sin embargo, la construcción de una identidad nacional sólida enfrenta desafíos, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas por hacer, sigamos fortaleciéndonos como nación para llegar a la construcción de una identidad nacional sólida en la cual todos busquemos el bien de todos, trabajemos para que nuestra nación sea próspera, fructífera, ¿no? Y ahí dígolo. Entonces, estas son las cositas que tengo que tener en cuenta para poder desarrollar mi ensayo. ¿Ya? Entonces, lo básico y primordial es que no me desvincule de las tareas que he hecho anteriormente. Si se dan cuenta, todo está relacionado. Aquí no te están pidiendo que te vayas al Google y busques y copies y pegues. No.
tienes que hacer el recorrido de tu experiencia de aprendizaje. Haces el recorrido de tu experiencia de aprendizaje, sacas el resumen, lo más importante que te ha parecido de esa experiencia que te va a ayudar a desarrollar tus actividades. Ten en cuenta lo que has escrito en el foro, ¿no? ¿Por qué somos un país de todas las sangres? ¿Qué nos hace ricos y únicos? Luego te vas a la tarea, en donde hemos visto qué elementos, ¿no?, conforman nuestra identidad, que nos relaciona, nos une, y cuál es nuestro gran desafío con respecto a la homogeneización, ¿no?, que puede traer consecuencias graves. Y todo eso te va a permitir a ti elaborar tu ensayo, ¿sí? No se vayan a buscar otra cosa, no. Céntrense en su experiencia de aprendizaje y en lo que ustedes han investigado con respecto a su tarea y lo que ustedes han colocado en su foro. Eso les va a ayudar a tener una perspectiva de lo que van a colocar en su ensayo. Yo no les estoy hablando fuera de lo que hemos tratado en la experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Hemos visto lo que es identidad nacional? Sí, y eso está en la experiencia de aprendizaje. ¿Hemos visto los elementos que nos conectan a nosotros como personas? Sí, lo hemos visto. Y eso está en la experiencia de aprendizaje y en lo que yo les he explicado y en lo que tal vez ustedes más a fondo van a investigar. Hemos hablado de diversidad cultural, hemos hablado de exclusión, hemos hablado de discriminación. Sí, y eso también ustedes lo pueden plasmar acá en su ensayo, ¿no? Entonces, traten, chicos, de no irse a otro, buscar en el Google. No, enfóquense en todos los elementos que hemos desarrollado en esta experiencia de aprendizaje. Y de ahí, con sus propias palabras, realicen su ensayo. Por lo menos mi ensayo, digo, mi ensayo, si me dice la profesora que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, mínimamente pues mi ensayo va a tener de 3 a 4 párrafos. Ya, una cara, o sea, una página de Word. Entonces, ahí empiecen, chicos. Ya, entonces, espero que todo lo que les he explicado en esta experiencia de aprendizaje 1 de desarrollo personal y ciudadano sirva para que ustedes puedan entender y puedan comprender que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para fortalecer nuestra nación. Todo está en querer hacerlo, ¿sí? Todo está en querer dar ese granito de arena que cada uno de nosotros podemos dar para poder consolidarnos como nación, ¿no? Y desde ya, como se dice, ser empáticos, desde ya tomar conciencia de las consecuencias que nos trae la exclusión, las consecuencias que nos trae la discriminación, la consecuencia que nos trae en el pensar en el bien de uno mismo y no de toda la nación. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos terminado la experiencia de aprendizaje 1 de desarrollo personal y ciudadano.